Buenas tardes, el siguiente video se realiza con el fin de dar cumplimiento a la elaboración de este trabajo en la materia de regímenes y sistemas políticos latinoamericanos de segundo semestre de la Escuela Superior de Administración Pública de SAP, segundo semestre, año 2021. Mi nombre es Leonardo Díaz Plata y voy a proceder a hablar sobre las 4 películas que tenemos en el taller. En primer lugar tenemos la película El Libertador. Esta película nos muestra a Bolívar en su ámbito privado, pero también en su faceta como eminente y carismático ideólogo, mandatario y estratega que durante sus primeros años del siglo XIX tuvo una trayectoria apasionante que se supone que es donde él inicia en la nación, en la unidad de los pueblos, ¿sí? El tiempo de las primeras repúblicas, que pudieron tomar sus propias riendas y conservar así el patrimonio y el legado cultural que les había arrebatado. El Libertador muestra la infancia de Bolívar y los momentos que sembraron su determinación para defenderse de los derechos de los pueblos indígenas y esclavos. Su posterior matrimonio con María Teresa Rodríguez del Toro y la cicatriz que le dejó su prematura muerte revela su descenso a una Europa en decadencia antes que, que él redescubriera su conciencia social. Dentro de la película vimos unos aportes ahí, en unas imágenes donde se ve que su tío materno, Esteban Palacios, conocía gente de la corte española, pero Bolívar no tuvo acceso a ella y menos se está comprobado que haya compartido ningún juego de futuro con el rey Fernando VII de España, ¿sí? También aparece en la película Domingo Monteverde, que en 1802 supuestamente tuvieron un almuerzo con la familia Bolívar, pero sin embargo se demuestra que el papel de dominio de la corona española sobre las colonias del Reino de España, ¿sí? La película, pues, no sé, o sea, depende de dentro de lo que nosotros habíamos visto, dentro de lo que uno ha visto en el colegio y la percepción que uno tiene. Esta película, pues, tiene una visión diferente, ¿no? Pues se basa en la liberación de Venezuela, pero pues ahí también se habla de la muerte de Simón Bolívar. Hasta donde tenía entendido y según lo que hemos analizado en toda la vida, Bolívar supuestamente murió de tuberculosis en Santa Marta, pero en esta película se muestra que él viaja, que se muestra al final que él toma un viaje y que no muere como dice, como teníamos entendido, sino que aparece es una muerte violenta, ¿sí? O sea, aparece es como si lo hubiesen asesinado, más no por muerte natural. Pues la película me pareció bien realizada, pero pues la historia, como le diga, la historia que nosotros tenemos es bastante diferente, ¿no? O sea, lo deja uno como confuso por las situaciones que uno tenía desde la vista del colegio y pues de que todo se ha hablado, de que el Libertador era de una manera, pero en esta película pues se ve de otra manera. Ahí también pues de pronto hay algunos personajes que de ¿qué? Francisco José de Paula, bueno, los otros próceres de la patria, donde pues el tema con ellos es bastante diferente a como nosotros lo teníamos visto, ¿sí? Como para hacer un breve resumen de lo que pude investigar de esta película, pues tuvo muchas críticas y decepcionó mucho también al proponer de que la Bolívar no murió de tuberculosis como se decía, sino que fue asesinado. Y también el tratamiento que le dan a personajes claves como Francisco de Miranda y José Antonio Páez, Antonio José Sucre, pues en Colombia lo vemos de otra manera diferente a como lo plasman esta película.
Entonces son cositas que de pronto son vistas de manera diferente y nos llevan a analizar esta situación de la libertad de manera diferente, ¿no? Pues cabe decir que pues esto es una película y pues tiene sus situaciones cinematográficas que nos lleva a la ciencia ficción. Bueno, ahora la segunda película es La Revolución, el cruce de los Andes. Esta película data o habla del siglo XIX, cuando hay la plena guerra de hispanoamericana. En esta película se habla de un joven de 15 años llamado Manuel Corbalán, quien decide abandonar a su familia de clase alta y soportar y unirse al ejército de los Andes, comandado por el general José de San Martín. Ahí Corbalán es elegido como el encargado de redactar las cartas que San Martín envía al director supremo de provincias del Río de la Plata, así como llevar los planos del recorrido que el ejército realizó a través de las cordilleras de los Andes. Al mismo tiempo, la historia sigue a San Martín en sus preparativos preliminares al cruce de la batalla y las instancias más privadas cuando es atacado con el dolor de la úlcera. Básicamente pues relata la epopeya realizada por el general José de San Martín, perdón, cuando cruzó la cordillera de los Andes con su ejército a mediados de 1817 y el combate que siguió contra el ejército realista en América. Esta película es basada en la revolución, en la libertad de Argentina, ¿sí? Como para tener en situación, y es protagonizada por el actor Rodrigo de Serna, ¿sí? Esta película también enfoca muchos aspectos inéditos de la personalidad del libertador de Argentina, en este caso. En la tercera película vemos a Hidalgo, la historia jamás contada. Es una película mexicana del año 2010. Antes, pues cuenta, inicia en el año 1811 en un pueblo mexicano, ¿no? Esta película es de la libertad mexicana, liberación mexicana, en el pueblo de Chihuahua en 1811, donde es arrestado este señor Hidalgo por fuerzas realistas, y luego de ser degradado de su condición sacerdotal, pues se hablaba que era un sacerdote, es expulsado de la iglesia, y Miguel Hidalgo, en una celda de los jesuitas, empieza a recordar sus años de juventud. Luego de ser rector del colegio San Nicolás de Obispo, y como castigo a sus ideales progresistas, Hidalgo es obligado a abandonar a su mujer e hijos y es enviado por la autoridad eclesiástica a un pequeño pueblo para la transición, que no fue nada fácil. Incluso hasta aquel recóndito lugar, su fama de bebedor y mujeriego lo tenían bastante por debajeado. Entonces dentro de la historia que cuenta el cura en la película del cura Hidalgo, antes de convertirse en padre de la patria, Hidalgo, en su celda militar en Chihuahua, recordaba sus pasajes de la vida, y allí se relacionó con las clases populares y nació la idea de ser libertador, ¿no? De todo lo que le pasaba en la mente. Se enamoró, estando ahí, se enamoró de Josefa Quintana y se alejó por algún tiempo de la vida eclesiástica. En la película vemos tres narra ciertos pasajes de la vida de Hidalgo y se centra en situaciones de la vida de él, ¿no? Cuando Hidalgo deambulaba por calles oscuras y marginadas de la ciudad, por las que habían prostitutas y borrachos, se introduce en una cantina donde sirven al pueblo, y con una trampa las autoridades arrestan a Hidalgo, ¿no? En la segunda parte se ve que
Hidalgo pues muestra mucha lectura mucho interés por la lectura de libros prohibidos, los cuales consigue a través de indígenas, y estas acciones son reglas impuestas por la Inquisición y lo son castigadas. Por eso es que pues Hidalgo siempre fue un revolucionario, y ahí fue donde empezó a diluir, a mejorar la situación de callar y obedecer que tenía por la iglesia, ya que él era un sacerdote, ¿sí? Y nuevamente, pues al ser una película de ciencia ficción, en la película, pues según lo que investigué, también se omitieron partes de los discursos dominantes que tenía el cura Hidalgo, ¿no? Entonces, pues son buenas películas, pero si uno las ve, pues es una situación más de una creencia, ¿no? Entonces es algo que se basa en los libros, pero que los productores de las películas acomodan a la ficción para darle más protagonismo a las cosas, y de pronto se desdiversan no sé si se desdiversan o no, porque pues no viví esa época. Entonces pues igual uno asume que lo que ve o lo que lee es cierto. Entonces esta situación de las películas es buena, pero como le digo, es una creencia, como todo lo que vemos de la antigüedad. En la cuarta película, que es La Redota, una historia de Artigas, data de, pues, revive la historia de 1884. Habla sobre el país de Uruguay, la revolución uruguaya o la libertad uruguaya, donde el presidente constitucional encargó a un famoso pintor que llamaba Juan Manuel Blandes de un retrato general de Artigas, que donde narra la historia de Artigas, que es la película basada en una doble trama que indaga por una parte la figura de José Artigas, y por otro como el pintor Juan Manuel Blandes es contratado para realizar este retrato y encargado por el gobierno tiempo después de su muerte, cuando no existen documentos gráficos fiables sobre su aspecto, a través de la trama paralela y un personaje de ficción como hilo conductor. Un espía español contratado para asesinar a Artigas se articula dentro de la trama con quien explora cuestiones y traiciones. La fe de los ideales de la faceta humana del héroe va mucho más allá de su verdadera cara. Y entonces en esta película se ve mucho la traición, donde instrumentalizan en su propio beneficio. Bueno, pues esto es a grandes rasgos lo que pude apreciar de las películas. Muchas gracias, buen día.